qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias por estar ahí compartiendo este espacio, nuestro cuarto podcast. Hacía mucho que no hacíamos uno. Realizamos los primeros 3 y bueno, después algunas veces los tiempos ayudan, otras veces no. No pudimos mantener cierta constancia. Eso pasa. Con los videos lo mismo también. Muchas veces se nos complica la situación. Pero bueno, acá estamos, nuestro cuarto podcast en esta serie de publicaciones que hacemos siempre con el mismo objetivo, compartir lo que tanto nos apasiona, que es las ciencias espaciales. Básicamente la astronomía, la astronáutica, todo lo que tenga que ver con el espacio. Y hoy, particularmente, un tema bastante álgido, controversial, que tiene que ver con el espacio, tiene que ver ni más ni menos con la forma de la Tierra. Y básicamente con otros temas, como por ejemplo la ciencia, el método científico, y un flagelo que a mí particularmente me preocupa mucho, y me preocupa porque lo veo a diario, cómo afecta, en el peor sentido de la palabra, a la sociedad en su conjunto, que es el fenómeno de la posverdad. Así que este podcast número 4 está dedicado ni más ni menos que al terraplanismo, a partir de un libro que acaba de ser publicado. El libro lo pueden encontrar luego en plataformas como Amazon Kindle o Hotmart. Abajo les dejo la descripción para que aquel que esté interesado lo adquiera. Se los recomiendo realmente. Un libro escrito por un amigo, el ingeniero Rodrigo Ríos Nubó, chileno, que conocí de manera virtual, debo decir. Todavía no he tenido la suerte de encontrarme personalmente con Rodrigo, que conocí a partir de incursionar en este ambiente, digamos, por decirlo de alguna manera, del terraplanismo, básicamente de refutadores del terraplanismo. Yo no me considero un refutador del terraplanismo, sino un combatiente de alguna manera del fenómeno de la posverdad. Pero bueno, el hecho de haber incursionado en esto hace un par de años me llevó a conocer a un grupo de grandes refutadores de Latinoamérica y de Europa. Algunos también están en Estados Unidos. Y la verdad que es un grupo muy lindo de personas. El libro que acaba de escribir Rodrigo se llama Cómo debatir con un terraplanista y refutar sus patrañas. Y tuve la posibilidad, gracias a la generosidad de Rodrigo, de realizar el prólogo. Así que en el libro van a encontrar algunas líneas escritas por este servidor. Así que bueno, muchas gracias, Rodrigo, por esta posibilidad que me diste, por invitarme a participar, mi granito de arena, en este libro que considero, la verdad, muy importante. ¿Cómo es posible que haya terraplanistas en pleno siglo XXI? Estamos por regresar a la Luna de manera tripulada, en el caso de Estados Unidos. China lo hará por vez primera. Estamos pensando ya en viajar a Marte. Estamos descubriendo cada vez un universo más extraordinario, en el más amplio sentido de la palabra. Y hay personajes que creen en la Tierra plana, algunos, y otros, justamente es una paradoja, los líderes de estos movimientos pseudocientíficos, conspiranoicos, estos líderes no creen en el terraplanismo. Estoy convencido, muchos, al igual que yo, estamos convencidos que no creen en el terraplanismo. ¿A qué se debe que haya gente que sí crea en el terraplanismo y que de alguna manera son usados por estos líderes del terraplanismo a nivel mundial? Bueno, en mayor o en menor medida, todos necesitan o necesitamos de realizarnos, de trascender en la vida. Obviamente uno, en primera medida, lo hace con su familia, a partir de sus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tu pareja. Todos necesitamos trascender de alguna manera, sentirnos protagonistas de la vida que llevamos. Es una cuestión antropológica, desde ya. Pero aparte también, en este caso particular del terraplanismo, hay una cuestión de lucro. Hoy las redes sociales permiten
llegar literalmente a todo el mundo global, ¿sí? Nunca mejor dicho. Y de esta manera, con un tema como este, capturar a muchos incautos a nivel mundial y lucrar con ello. Hoy las redes sociales permiten realizar un lucro en ese sentido. No es casualidad que los que se consideran líderes de estos movimientos hacen un lucro de ello. En cuanto al libro, digamos que existen webs dedicadas, no muchas, a refutar todas estas patrañas y estas ideas alocadas de creer, de pensar que la Tierra es plana, pero al menos hasta donde yo conozco, no había un libro dedicado exclusivamente a refutar todas estas ideas estrambóticas, alocadas, sin sentido alguno. Y por supuesto, sin fundamento científico y observacional alguno, pese que le pese justamente a los adeptos al terraplanismo. Así que me parece que este libro es una herramienta muy importante, más allá de refutar al terraplanismo, es una herramienta fundamental para combatir a la posverdad y a las pseudociencias, ¿sí? Yo creo que ahí radica, me parece, la importancia de este trabajo. Así que me parece que es un libro importante con mayúsculas, ¿sí? ¿Cómo es que yo comencé a interiorizarme en el mundo del terraplanismo? Desde ya que debo decirles que no se debió de manera alguna en cuanto a la forma de la Tierra. No me voy a poner ni a discutir ni a debatir este tema. Al menos no es mi caso. Trataré de ser breve. Nos encontrábamos hacia fines de 2019. Me gustaría que recuerden esta fecha, fines de 2019. Y resulta que yo veo en un portal web una nota realizada a un actor argentino, un actor muy famoso, por cierto. El portal web de un medio de prensa de alcance nacional e internacional, uno de los dos más importantes de nuestro país en cuanto al alcance del público, le daba un espacio más que generoso. Y este actor mencionaba, muy suelto de cuerpo, que él se planteaba la forma de la Tierra y que realmente pensaba que la Tierra tranquilamente podía ser plana, de acuerdo a lo que él observaba y sentía, ¿no? Todos, presten atención, argumentos no objetivos, todos argumentos subjetivos. Es más, en un momento de la nota, este artista comentaba: yo nunca salí de la Tierra al espacio para poder ver la forma de la Tierra. Así como me están escuchando, ese era el argumento de este artista para argumentar justamente la planitud de nuestro planeta en cuanto a su forma. A mí, más allá del comentario, me impactó el espacio que le habían dado y sobre todo la cantidad de comentarios. No solamente la cantidad, sino la calidad de los comentarios. Me asombró cuánta gente estaba a favor de esta idea más que extrambótica y alocada. Yo había escuchado hablar del terraplanismo cuando estaba a cargo de la dirección del planetario de la Universidad Nacional de La Plata, pero nunca le había dado trascendencia alguna, debo decirlo, salvo en este momento en que me encontré con esta nota, insisto, en noviembre de 2019. Googleé algunas cositas, ¿sí? Busqué en internet y realmente me llamó la atención el darme cuenta el peligro que implicaba lo que había por detrás del terraplanismo, ¿sí? Insisto, esa es mi mayor preocupación. Más allá de ser astrónomo, mi actividad principal está pasando ya de hace varios años, por la gestión, por la docencia, por la divulgación. Y entonces yo veía que acá se estaba generando un caldo de cultivo, se está generando un caldo de cultivo. Las redes sociales en ese sentido ayudan y mucho para
que crezca este fenómeno nefasto, terriblemente nefasto de la posverdad, el fenómeno por el cual en la vida cotidiana pesan mucho más las suposiciones y las subjetividades que las observaciones y los hechos concretos de la realidad. Por lo tanto, va en desmedro de lo que es justamente no solamente el método científico en cuanto al análisis de un fenómeno, sino la ciencia en sí misma, ¿sí? Esta poderosa herramienta, la más poderosa que tiene la humanidad para avanzar en el más amplio sentido de la palabra y en sentido colectivo. La ciencia es lo que nos posibilitó salir de la pobreza y de las grandes enfermedades a lo largo de los siglos, particularmente en los últimos 2. Y hablando de enfermedades, comencé, debo decir, esto me llevó a generar una serie de videos, muchos de ustedes lo conocen, una serie de videos denominados El fraude del terraplanismo, que en su momento, bueno, hicieron bastante ruido. Esto también, debo decir, por supuesto que no es ninguna preocupación para mí, debo decirlo, pero bueno, un comentario de color. Esto me provocó ciertas controversias con varios colegas, varias personas de mi comunidad astronómica, tanto a nivel profesional como aficionados. Una gran mayoría me expresaba y me sigue expresando cuál es el sentido de meterme en esto del terraplanismo, darle lugar al terraplanismo y muchas cosas más. Y la verdad tengo que confesarles que me encuentro en las antípodas, absolutamente en las antípodas de el pensamiento de esos colegas. Para mí es fundamental meternos en estos temas. Es fundamental comunicar. Lo que ocurre es que muchos de ellos interpretaron que mi interés era debatir con los terraplanistas. Nunca, y lo dejé bien expresado, particularmente en los 2 videos de esta serie. De hecho, el segundo video se llama El falso debate. Nunca debatí con un terraplanista. Nunca voy a debatir con un terraplanista. De hecho, uno de los líderes en habla hispana del movimiento terraplanista es un muchacho de aquí, de La Plata, de mi misma ciudad, a quien no conozco personalmente y por supuesto que en términos personales no tengo nada en contra de él desde ya, pero eso hizo que me invitaran cantidad de veces a todos los medios de prensa que se imaginen, prensa escrita, radial, televisiva, aquí en La Plata, en la ciudad de Buenos Aires. Nunca me presté a un debate alguno porque se convertiría en un show mediático, pero aparte, lo fundamental, no puede haber debate alguno, porque para debatir, más allá de tener ideas encontradas a priori, uno tiene que utilizar un mismo lenguaje. Y mal que le pese a los terraplanistas, no utilizan el lenguaje científico. Hay que escucharlos, por supuesto, no es una opinión subjetiva de mi parte, simplemente hago referencia a partir de los comentarios y expresiones de ellos, cualquiera de ustedes los puede encontrar en internet. Desconocen por completo conceptos de matemática, de física, de astronomía, un desconocimiento total de geología, les diría, de geodesia. Yo soy astrónomo y me formé en el ámbito de la geodesia espacial, justamente. Miren qué paradoja. La geodesia espacial es el área de la geodesia. La geodesia es la ciencia que estudia la forma y el campo de gravedad de la Tierra y se puede hacer con distintos instrumentos. Muchos instrumentos pueden ser satélites artificiales u otro tipo de técnicas espaciales. Eso es la geodesia espacial. Así que imagínense, no lo complejo, lo imposible que sería para mí debatir con un terraplanista porque utilizamos lenguajes distintos. Aparte, los terraplanistas mezclan absolutamente todo, llevan el debate a una cuestión, digamos, antropológica, si vale la expresión, mezclan cuestiones con la masonería, el poder real, económico y político que existe a nivel mundial, que obviamente todos conocemos dónde están los verdaderos poderes, y eso lo llevan a
las cuestiones más increíbles y se olvidan por completo de lo que es simplemente la ciencia y la observación. Por lo tanto, nunca me presté ni me voy a prestar a debate alguno porque no estoy para ningún show en ese sentido. Mi idea es la comunicación y combatir la posverdad. Por eso es que me metí en el terraplanismo. Creo que muchos de mis colegas no entendieron eso y bueno, está todo bien, no hay ningún problema. La cuestión es que cuando comencé a hacer esa serie de videos, comento esto porque está de alguna manera en el prólogo, de manera muy breve, pero me llevó a pensar en el peligro del terraplanismo en cuanto a la posverdad y a las pseudociencias. Noviembre de 2019, y hacía referencia en ese primer video de la serie, está en mi canal en YouTube, hacía referencia ante, imagínense, la posibilidad de encontrarnos frente a una pandemia a nivel mundial y que desconfiáramos, ¿sí?, de las vacunas. Sé que es un tema muy controversial. Por supuesto que los movimientos antivacunas siempre se agarran del problema que provocó determinada vacuna en 1, 2, 10 o 100 personas, pero no hacen referencia a los millones y millones de personas que salvaron en el mundo a lo largo de la historia. O sea, un desconocimiento total también de una cuestión estadística, de una cuestión matemática, de una cuestión médica y social. Entonces hacía referencia a eso. Imagínense estar frente a una pandemia y que no prestáramos atención a las vacunas. Bueno, debo decir que no creo que nunca más me pase. 4 meses después, ese pronóstico que yo hacía a partir de un video se cumplió frente a la pandemia que todos conocemos. Bueno, la cuestión es que todos recordarán aquí, por ejemplo, en Argentina, los movimientos conspiracionistas, los movimientos antivacunas, quemando barbijos, en plena Plaza de la República, en el Obelisco, en Buenos Aires. Bueno, una desconsideración, una vergüenza. Me genera vergüenza ajena. Todos los terraplanistas, o gran parte de los terraplanistas, a favor, por supuesto, de estos movimientos conspiracionistas. Entonces, ¿cómo uno, que es comunicador de la ciencia, no va a enfrentar a semejante flagelo? La posverdad es tremenda, es peligrosa. La posverdad no nos deja separar la paja del trigo y eso complica mucho en muchos ámbitos, ¿sí? No solamente en la ciencia, en muchos ámbitos de la actividad social en todo el mundo. Por lo tanto, ese fue el motivo por el cual me metí a combatir este flagelo de la posverdad, representado, entre otras cosas, por los movimientos terraplanistas, y eso me llevó a conocer a varias personas de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, y uno es el ingeniero Rodrigo Ríos Nubó, y de ahí viene mi humilde participación en su libro. Pero bueno, vayamos a lo importante. Vayamos al libro de Rodrigo. La verdad que es un libro muy lindo, muy interesante, de fácil lectura, y que ataca la situación desde distintas aristas, pero hay una muy particular que para mí es la más interesante, que de alguna manera es paradojal con lo que estoy comentando yo, en mi caso particular, de no debatir con un terraplanista, porque hace referencia justamente a cómo enfrentar un posible debate frente a estos personajes y refutar todas sus patrañas, como bien dice el título. El libro se divide en una introducción de Rodrigo en 7 capítulos, ¿sí?, todos ellos ilustrados, y en 2 anexos. La introducción básicamente hace referencia a cómo es que Rodrigo también incursiona en esto de refutar a los terraplanistas. De alguna manera le pasa algo similar a lo que me pasó a mí. Él comenzando este tema del terraplanismo varios años antes que yo, pero bueno, más o menos eso fue lo que en un primer momento a él no le llamó la atención y luego sí. Y bueno, hay ahí como una especie de denominador común con el cual personalmente me sentí identificado con la introducción que hace Rodrigo en su libro. No voy a indagar mucho respecto de todos los capítulos porque la idea es que tengan el libro y puedan disfrutarlo y puedan leerlo.
A lo largo de los capítulos hace también un reconto de los principales, entre comillas, próceres, ¿sí? Exponentes, por decirlo de alguna manera, del terraplanismo a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Menciona a varias personas que indagaron sobre el tema y cómo fueron adquiriendo cierta notoriedad. Claro, obviamente, estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, no estaban todavía, no existían las redes sociales, cosa que eso explotó ahora en pleno siglo XXI. Y justamente, cómo a partir de las redes sociales se produce un resurgimiento del terraplanismo en pleno siglo XXI, ¿sí? Algo realmente increíble. En el resto de los capítulos, Rodrigo describe las ideas a partir de todas las manifestaciones que han hecho a lo largo de la historia los terraplanistas, las ideas en las que creen estas personas, ¿sí? Las más estrambóticas, ¿sí? E irracionales que a ustedes se le pueden ocurrir. Por ejemplo, en el hemisferio norte, a diferencia de lo que es el hemisferio sur celeste, en el hemisferio norte celeste, es decir, en el cielo que se ve desde el hemisferio norte de la Tierra, en el polo norte celeste, es decir, en el punto alrededor del cual giran todas las estrellas, hay una estrella, prácticamente en ese lugar. Es la estrella polar del norte, o Polaris, como se la conoce comúnmente en el ambiente, por una cuestión geométrica, física, justamente por la forma de esfera que tiene nuestro planeta. Esa estrella solamente se puede observar desde el hemisferio norte, y no le tienen que creer a Diego Bagú. Tienen que viajar solamente al hemisferio norte, o los que están en el hemisferio norte la verán, y todos aquellos que nos encontramos del hemisferio sur, o mejor dicho, del Ecuador hacia el sur, es decir, en el hemisferio sur, no la vamos a poder ver. Estemos donde estemos en el hemisferio sur. En una tierra plana, e insisto, no me tienen que creer, cualquiera que esté en el hemisferio sur, si ve la estrella polar del norte, por favor, ya haga una publicación y se convertirá en la persona más famosa, les diría, de la historia. Con esa tranquilidad hago este argumento. Bueno, esto que les acabo de decir, que es tan sencillo, ¿sí? Como lo que acaban de escuchar, para los terraplanistas no existe. Para algunos terraplanistas, la estrella polar del norte puede ser visible desde el hemisferio sur. Es más, en el modelo de ellos de la Tierra plana, la estrella polar del norte se tendría que ver desde ciertos sectores del hemisferio sur. ¿Por qué no se ve? Eso es un misterio de la naturaleza que los terraplanistas obviamente no se ensucian las manos y tienen la caradurez y la desfachatez de contradecir lo que ven nuestros ojos. Bueno, que el Sol se encuentra, no es una estrella, que es una luminaria, y ahí nos quedamos, una luminaria, ¿sí? Que funciona a partir de fenómenos electrodinámicos, así, literal, como me están escuchando, y que se encuentra a 5.000 kilómetros de distancia, acá cerquita se encuentra el Sol, 5.000 kilómetros de distancia. Con la Luna pasa algo similar. Bueno, todas estas ideas estrambóticas e irracionales, y muchas más, por supuesto, Rodrigo las va describiendo con lujo de detalle a lo largo de los primeros capítulos. También el hecho de que el agua no se curva o no se dobla, entre comillas, eso es lo que dicen los terraplanistas. Los terraplanistas tienen un desconocimiento absoluto de lo que es la gravedad, y hacen incluso alarde a que como luego de Newton vino Albert Einstein, y a inicios del siglo XX describió con su teoría de la relatividad general el campo de gravedad, ¿sí? Que existe en el universo, que básicamente el universo es una entidad de 4 dimensiones espacio-temporal, y de alguna manera
desbanca en términos científicos a Newton, se agarran de eso para hacer alarde de que la gravedad no existe y un desconocimiento total de la gravedad y del campo de gravedad que producen los cuerpos, particularmente el terrestre. Por lo tanto, no comprenden, ¿sí?, en términos físicos y matemáticos también, obviamente, porque la matemática es la que describe a estos fenómenos, no comprenden cómo es posible que un cuerpo esférico del tamaño y densidad de la Tierra pueda contener agua en estado líquido en toda su superficie, los mares y los océanos. La primera vez que lo vi a esto que les voy a contar, yo no lo podía creer. Tuve que ver más de una vez el video porque no daba crédito a lo que observaba. Recuerdo que algunos exponentes terraplanistas salieron incluso por la televisión argentina en los principales canales ante una reunión que hicieron en su momento. Y el argumento, escuchen esto por favor, me produce cierta sonrisa. Escuchen este argumento. Demostraban que la Tierra no podía mantener una masa de agua líquida como la de los mares y los océanos terrestres, porque ellos tiraban agua en una pelota inflable, una pelota que tenían entre sus manos, un globo, y cuando tiraban el agua, claro, el agua no quedaba, entre comillas, pegada a la pelota, sino que el agua caía, chorreaba de la pelota hacia el suelo. Así como se los estoy comentando. Si no me creen, pueden googlearlo y van a encontrar esos videos. Lamentablemente, uno diría, quizás del otro lado, pero le estás haciendo propaganda. Bueno, tengo que contar esto para que se entienda por qué nuestra preocupación de este fenómeno. Porque hay niños, hay chicos, yo particularmente soy docente tanto en la universidad como en la dirección de un colegio secundario. Hay chicos que pueden ver estos videos y creer los que estos caraduras, estos sinvergüenzas, solo a fin de lucrar con la gente, le pueden hacer creer a los pibes. Por supuesto, está nuestro trabajo también de educar en ese sentido. Entonces esto hay que contarlo, porque después nos creemos cualquier cosa, después nos creemos que las vacunas no son importantes, independientemente de qué es lo que haya pasado con esta vacuna o aquella y esta y otra persona. Pero negar la importancia de las vacunas es negar, por ejemplo, la importancia de los sistemas cloacales, que entre ambas herramientas terminaron con las grandes pandemias mortales de los siglos anteriores. Cloacas y vacunas fueron las herramientas fundamentales para erradicar las grandes pandemias a nivel mundial. Entonces esto hay que contarlo. Ahí viene mi gran diferencia con más de un colega en este sentido. Entonces ellos tiraban agua en una pelota inflada, el agua caía y así argumentaban cómo una pelota no puede mantener agua en su superficie. Por lo tanto, la Tierra no puede mantener, desde el punto de vista de ellos, agua en su superficie. No tengo manera de no exasperarme y de preocuparme realmente. No una manga, una banda de ignorantes. Pero lo peor es que muchos de ellos saben que están mintiendo. Eso es lo peor. Muchos de ellos saben que están mintiendo y aún así siguen con este circo nefasto por un par de monedas. Todo esto Rodrigo lo describe en gran manera, ¿sí? Los conceptos físicos, astronómicos, matemáticos que desconocen y que son necesarios para refutar todas estas patrañas con lujos de detalle. Particularmente también hay una gran parte del libro que se dedica a analizar algo que es un leitmotiv para los terraplanistas, que es el horizonte y qué objetos se ven y no se ven de acuerdo a la distancia. Bueno, hace toda una descripción matemática, fundamentalmente, de por qué las incongruencias, ¿sí?, de esta gente son justamente eso, incongruencias, no tienen sentido alguno. Finalmente, hay dos partes del libro que a mí me interesan en sobremanera. Una, la última parte, que es la de los anexos, en donde hace una descripción de los aportes de los terraplanistas, o de los no aportes, tendríamos que decir, de los terraplanistas
al conocimiento de la sociedad en general y sobre todo una descripción matemática de algunas fórmulas para entender por qué algunos objetos se ven y otros no se ven de acuerdo a el horizonte y a la altura que el observador se encuentre respecto de la superficie de la Tierra. Algo totalmente desconocido, nuevamente, por los terraplanistas. Ellos les esquivan, son extraordinariamente efectivos para esquivarles a los libros y al estudio de los mismos. Es notable. Uno lo comprueba al escucharlos y al observarlos. Para cerrar, uno de los capítulos más importantes, dos capítulos del libro, que tienen que ver con un protocolo, de alguna manera, a seguir, una especie de receta a seguir. Muchos terraplanistas seguramente van a adquirir el libro para ver cómo contradecir este protocolo. Pero bueno, no viene al caso. Una especie de protocolo a seguir para aquel que tenga la idea, ¿sí?, la poca fortuna de ocurrírsele debatir con un terraplanista. ¿Cómo debatir con un terraplanista? ¿Cómo se hace? Cuando uno no utiliza el mismo lenguaje, cuando uno observa que del otro lado hay desconocimiento total de la física, de la matemática, de la astronomía, de la geofísica, de la geodesia, de la geología, de la biología, les diría también, de muchas áreas del conocimiento humano. Bueno, ¿cómo debatir frente a estos personajes? Bueno, hay todo un protocolo que Rodrigo describe a partir de su experiencia, ¿no? De todo este estudio que ha hecho sobre este movimiento pseudocientífico conspiranoico en el marco de la posverdad. Y por supuesto, las ideas sobre cómo refutar a los terraplanistas en sí mismos. Así que bueno, quería compartir con ustedes esta buena nueva, este libro del ingeniero chileno Rodrigo Ríos Nubó, que la verdad fue un hallazgo, el libro en sí mismo. Rodrigo se lo tenía bien guardado, no nos contó a nadie del grupo. Bueno, en mi caso particular fui uno de los primeros que se enteró, justamente porque, insisto, fue muy generoso y me invitó a escribir algunas líneas para prologar su trabajo. Pero bueno, ya está publicado, lo pueden adquirir en Amazon Kindle y en Hotmart. Abajo les dejo, insisto, la descripción para poder adquirirlo en el caso que sea del interés de ustedes. Gracias, Rodrigo, por tu invitación. Gracias por escribir este libro que es tan importante. Insisto, yo lo tomo en esta manera. Cada uno que lo tome a piacere, a gusto personal. Para mí este libro es fundamental para poner en relieve el peligro que implica la posverdad en este mundo. Es una paradoja. En el momento en que la humanidad más conocimiento tiene sobre ciencia, sobre tecnología, que estemos hablando de fenómenos de posverdad, marca de alguna manera el peligro inherente que existe cuando lo subjetivo en el ser humano prima sobre las cuestiones objetivas. La ciencia y la tecnología, con sus miserias humanas, con sus defectos, pero también fundamentalmente con sus virtudes, es la que nos posibilitó tener la calidad de vida que es la mejor que se ha adquirido a lo largo de la historia humana. Es el momento en el que más salud tenemos, en el que más herramientas contamos para, por ejemplo, sacar a miles de millones de personas de la pobreza. Por lo tanto, siempre tenemos que abrazar al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y fundamentalmente a la educación y al sentido crítico. Gracias, Rodrigo, nuevamente por tu trabajo y gracias a todos ustedes por compartir este cuarto podcast, hoy dedicado al flagelo de la posverdad y a este maravilloso libro que este amigo chileno realizó para combatirla. Nos vemos, espero que muy pronto, en nuestro podcast número 5. Lo mejor para ustedes y cuídense.